Bueno, chicos y chicas, en este vídeo vamos a aprender a derivar, ¿vale? Una vez que ya sabemos lo que es la derivada de una función en un punto, vamos a hallar de cada función otra función asociada a ella, que se llama su función derivada o su derivada, de tal forma que para cada x, cuando lo sustituyas en ella, te va a dar la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, ¿vale? Y entonces si hiciéramos el límite aquel que vimos en el vídeo, pues obtendríamos las siguientes reglas de derivación, ¿vale? Entonces empezamos de más fácil a más difícil. La primera, si yo tengo una función que es una constante, su derivada es 0, ¿vale? Fácil. Pues entonces, ejemplo, cualquier función. Y f de x es lo mismo, ¿vale? Entonces, si tengo y igual a 8, su derivada es 0. Pero si tengo y igual a pi más e cuadrado menos 10 elevado a 1000, su derivada también es 0. Aquí ya hemos aplicado que suma de funciones, suma de derivadas, la derivada de esto es 0, porque es una constante, la derivada de esto es 0, no confundir con e elevado a x, ¿vale? Esto es e cuadrado, es un número, y 10 elevado a 1000 otro número. La suma de todo es 0. Fácil, ¿no? Venga, segunda. Si tenemos, atención, una función, la que sea, elevado a un número, el que sea, atención, su derivada será, baja este numerito, réstale 1 aquí arriba y multiplícalo por la derivada de la función. Esto se llama regla de la cadena, ¿vale? Y entonces vamos a hacer algún ejemplo sencillo y luego alguno un poco más difícil. Pues venga, ejemplo sencillo. Pues venga, si y es, por ejemplo, 5x cuadrado. ¿Cuál es su derivada? Pues fíjate. En este ejemplo, ¿por qué es sencillo? Porque la f de x es x, que es el ejemplo más fácil, y esto sería la n. ¿Vale? Entonces aplicamos esta regla, fíjate, bueno, aplicamos otra también aquí, que todas están relacionadas, que te dice que constante por función igual a constante por la derivada de la función. Pues venga, será 5 por la derivada de x cuadrado. Baja el numerito aquí, te lo pone aquí, bajas el 2, y es por x elevado a 2 menos 1, y ahora sería por la derivada de x. Se pone aquí, que es 1. Entonces esto sería 10x. ¿Vale? Fácil. Siguiente ejemplo. Nivel de dificultad. No tiene por qué ser n un número natural. Puede ser, por ejemplo, un número fraccionario. Por ejemplo, raíz de x. Raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Esta también es potencial. Entonces, ¿cuál sería y prima? Pues sería un medio de x elevado a un medio menos 1 y por la derivada de x, que es 1. O dicho de otra manera, esto es menos un medio que pasa abajo como un medio, o sea que esto sería 1 partido por 2 raíz de x. Esta es una de las derivadas que me acabaré aprendiendo porque es muy importante. La derivada de raíz de x, 1 partido por 2 raíz de x. Cuando integremos haremos al revés. Tendremos esto y averiguaremos cuál es la función que es derivada de ella, pero bueno, eso más adelante. Siguiente ejemplo. Tampoco, igual que no tiene que ser natural, ni fraccionario, puede que sea, por ejemplo, negativo. Por ejemplo, igual a 1 partido por x. ¿Cuál es su derivada? Bueno, pues esto se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer como un... te la acabas aprendiendo también, pero se puede hacer como un cociente, que lo veremos ahora, o puedes poner esto también que es x elevado a menos 1. Entonces, ¿cuál es y prima? Pues venga, bajamos el menos 1, elevamos a menos 1, lo multiplicamos por la derivada de x, que es 1, es decir, menos 1 partido por x cuadrado. Bueno, eso te lo aprenderás también, que la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una más complicada. ¿Vale? Una más complicada que simplemente que la f de x no sea x, como ha sido hasta ahora, sino que sea otra función de x diferente. Por ejemplo, a ver, vamos a pensar. Pues, por ejemplo, vamos a poner aquí 2x cubo menos 5x y todo a la cuarta, por ejemplo.
Bueno, aprenderemos a ver esto rápidamente como tipo potencial. Entonces, fíjate, tenemos constante por función. Pues es constante por la derivada de esto. Y esto a su vez, a ver qué es, pues veo aquí que hay una función de x. Todo esto es una función de x. Y elevada a un número. Bueno, pues entonces es de este tipo. Pues venga, bajamos el número. 2x cubo menos 5x, 4 menos 1, 3, voy a poner aquí 4 menos 1, y ahora sería, fíjate lo que pone aquí, la regla de la cadena, por la derivada de la f de x. Entonces, ¿cuál es tu f de x? Todo esto. Pues vamos a derivarlo. Y a su vez tengo función más función. La derivada de esto, 6x. La derivada de esto, menos 5. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora, ¿hay que simplificar? Bueno, pues depende. Hay cosas que sí, por ejemplo, 3 por 4, 12, 2x cubo menos 5x, 4 menos 1, 3, por ejemplo, ¿vale? Entonces todas estas cosas sí, pero no se simplifica a lo loco, es decir, no me pongo ahora aquí a desarrollar esto y multiplicarlo por aquello, porque luego muchas veces el objetivo de la derivada es igualar esto a cero, y entonces será cuando cada factor lo sea, o ver cuando es positiva o negativa, entonces estudiaremos cada factor, es decir, nos interesa tenerla factorizada, no desarrollada, ¿vale? O sea que no nos ponemos a lo loco a operar. Bueno, tercera. Entonces esta le hemos dicho que es tipo potencial. Bueno, tercera. Esta se llama tipo logarítmica. Por ejemplo, si tenemos una función que es logaritmo de f de x, pues atención, su derivada siempre es, fíjate, 1 partido por f de x, 1 partido por f de x, por la derivada de f de x, f'. O dicho de otra manera, lo puedes poner aquí arriba. Repito, 1 partido por la función por la derivada de la función. ¿Vale? Entonces eso es lo mismo que f' entre f. Pues nada, podemos hacer como siempre. Ejemplos más fáciles. Pues venga, el típico. Pues igual a logaritmo de x. Oh, venga, vamos a poner... Sí, logaritmo de x. Pues venga, ¿cuál es su derivada? Pues 1 partido por la función por la derivada de la función. Pues sería 1 partido por x, así de fácil. ¿Vale? Otro ejemplo más difícil. Si en lugar de ser x es una función de x cualquiera, por ejemplo, venga, igual a logaritmo de, pues yo qué sé, 2x cubo menos 8. ¿Vale? Pues entonces, venga, ponemos aquí un... Venga, no ponemos nada ahora. Y prima. Pues miramos, atención, tengo y como logaritmo de una función. ¿Cuál es mi función? Esta. Pues atención, ya me lo aprendo. Poco a poco voy a toda leche derivando, que es muy fácil. 1 partido por la función por la derivada de la función, que es 6x cuadrado. Pues esa sería su derivada. ¿Vale? Y así, pues con todas las que te puedas imaginar. Bueno, pues de momento no hacemos más ejemplos porque ahora se trata de hacer y ver en qué te confundes, pero primero ya sabéis las sencillas, porque no sale mucho más sencillo que mucho más difícil. Esta se llama tipo logarítmico. Tipo logarítmico. Y esta tipo exponencial. No confundir con potencial. Entonces primero las fáciles. Atención, ¿qué dice esta? Que si tengo una función que es e elevado a una función de x, la que sea, pues esto, su derivada es, vuelve a poner lo mismo, e elevado a la función, y multiplícalo a lo que te dé por la derivada de la función. Así de fácil. Entonces, por ejemplo, la más sencilla. Tú tienes e elevado a x. Pues ahora tu f de x es x. Entonces tu y' volvería a ser, atención, e elevado a la función por la derivada de x, que es 1. Me quedaría exactamente igual. Esa es la más fácil. Esa función, su derivada es igual que ella. Vale, otra. Yo qué sé. Y igual a elevado a 3x. Pues venga, ¿cuál es y'? Pues otra vez elevado a 3x por la derivada de 3x, que es 3. Fácil, ¿no? Siguiente. Venga. Y igual a e elevado, vamos a poner aquí un 7,
elevado a x cubo menos 2x, por ejemplo. Pues y' será, pues yo qué sé, constante por función, pues constante por la derivada de esto, que vuelve a ser lo mismo otra vez. Y ahora sería, abre paréntesis, todo va multiplicado, este es exponente de esto, por la derivada de esto, que sería 3x cuadrado menos 2. Bueno, y así sucesivamente podríamos hacer todos los ejemplos que quisiéramos, ¿vale? Pero con esto ya tenéis para ir operando. Siguiente. Ahora, fundamental, un cociente y un producto. Entonces, ¿cómo se hace un cociente? Bueno, pues esto te lo aprenderás, igual que tantas cosas. Menos b más menos raíz cuadrada, pues esto igual. Fíjate, cuando tienes un cociente de dos funciones, siempre es, atención, yo así me lo aprendí cuando tenía vuestra edad. Aprendí denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, partido por denominador al cuadrado. Y fíjate, yo me aprendí el siguiente truco. Como al final, al principio no sabía si era numerador o era denominador. Yo me aprendí la palabra denominador. Entonces todo, cuando había un cociente, todo empezaba por denominador y entonces ya salía todo seguido. Era denominador por derivada del numerador, menos el numerador por derivada del denominador, partido por denominador al cuadrado. Pues así de fácil. Bueno, pues aquí todas las opciones que queramos. Por ejemplo, vamos a hacer una. Venga, si tengo, yo qué sé, e elevado a 3x menos 8, partido por x cuadrado más 5. ¿Cuál sería su derivada? Estas son muy importantes, ¿vale? Pues venga, empezamos. Hacemos una raya grande de fracción, que esto va para largo. Y atención, denominador, recordad, denominador, paréntesis. Por la derivada del numerador, que a su vez es suma de 2. La derivada de esto es 0 y la derivada de esto es, pues volvemos a la de la exponencial. E elevado a 3x por la derivada de 3x, que es 3. Bueno, pues solo llevamos denominador por derivada del numerador. Ahora, menos. Este es este menos. El numerador, paréntesis, porque este menos afecta a todo. Por la derivada del denominador, miro el denominador. Suma de cosas. La derivada de esto es 0, la derivada de esto 2x. Partido por denominador al cuadrado. Bueno, pues esta sería su derivada. Ahora, muchas veces cuando son polinomios puedo aquí operar, sacar factor común, se me va con lo de abajo, es muy importante ahí sí que dejarlo bien puestecito, bien factorizado. En este caso no parece que sea fácil porque este factor está aquí, pero no está aquí, no hay nada que esté en todos sitios, con lo cual no me preocupo y de momento la dejo así, ¿vale? Pues venga, seguimos. Estamos aprendiendo las fundamentales. No, venga, usamos este todavía. A ver, ¿no me ha pasado? No, ahí está. Venga, el sexto. Un producto. Es clave. Los productos son y los cocientes todo el rato. Pues venga, un producto. Cuando tengo un producto de funciones, f de x por g de x, la derivada es, atención, esto es otra cosa que te aprendes. Pero aquí no te vas a confundir porque es un más y hay que hacer el primero. Yo me aprendí el primero por la derivada del segundo. Más el segundo por la derivada del primero. Esto nunca falla. Pues venga, ejemplo. Yo qué sé, si tu función es... A ver, ¿qué funciones llevamos? Venga, un logaritmo. Yo qué sé, 7 logaritmo de 2x menos 5. Todo ello multiplicado, pues voy a poner un corchete, ¿vale? Porque no va, lo que voy a poner no va dentro del logaritmo, sino va multiplicado fuera. Imagínate que fuera, vamos a buscar otra por ahí. Venga, en vez de una exponencial vamos a poner un polinomio, que es muy utilizado. Venga, x cubo menos 4x cuadrado. Venga, tengo que hallar su derivada. Pues atención. Vamos a ir paso por paso. Constante por función. La derivada es constante por la derivada de la función. Y esta función a su vez es el producto de dos funciones. Fíjate, esta es la primera, esta sería tu f de x y esta sería la segunda, sería tu g de x. Pues vamos a ver lo que dice. Dice, el primero, este 7 multiplica todo, ¿vale? Entonces me dice, el primero, fíjate, espérate, voy a poner tipes porque hay una cosa.
que ya que sois expertos, vamos a irla haciendo. Sería el primero, diréis, ¿por qué deja aquí un hueco? Ahora lo veréis. El primero, por la derivada del segundo. Entonces la derivada del segundo es 3x cuadrado menos 4 menos 8x, ¿vale? Lo podría poner aquí, pero se podría confundir que va multiplicando lo de dentro del logaritmo y no es así, pues lo pongo delante. Entonces por la derivada de esto, que es 3x cuadrado menos 8x, ¿vale? Entonces he hecho el primero por la derivada del segundo, más el segundo, aquí no tengo ese problema, lo pongo aquí al principio, por la derivada del primero. ¿Y cuál es el primero? Todo esto. Entonces me tengo que ir al logaritmo. Y en el logaritmo veo que la derivada de esto sería 1 partido por la función por la derivada de la función, que es 2. Bueno, pues todo esto horrible es la derivada. Habría que ver si se puede simplificar, no se puede simplificar. ¿Vale? Pues venga, que ya no queda nada. Hemos hecho las fundamentales y ahora quedan las que quedan más fáciles. Venga. Otra hojita y esta va a ser... Nos quedan, a ver, las funciones trigonométricas, muy fácil. Pues venga, seno y coseno. Pues venga, ¿cuál era la anterior? Sexta, pues ahora séptima. Venga, si tengo y igual al seno de una función, su derivada es muy fácil, fíjate. Entonces apréndete que la derivada del seno es el coseno y la del coseno menos el seno. Eso ya para toda la vida. Entonces, seno de una función, pues va a ser, atención, coseno, vamos a ponerlo aquí, coseno de la función por la derivada de la función. Lo voy a poner delante por el mismo motivo que antes, para que no parezca que va metido dentro del coseno. Es un producto. ¿Vale? Pues venga, ejemplo. Venga, la primera, muy fácil. Si es seno de x, pues su derivada es el coseno. Fácil, ¿no? Vale. Si es el seno de 3x, pues su derivada sería, atención, el coseno de la función 3x por la derivada de la función, que es 3. Esa sería su derivada. Venga, compliquémoslo un poco más. Si la y, por ejemplo, fuera el seno, yo qué sé, de e elevado a 3x más x cuadrado. Imagínate. Nunca salen tan difíciles, pero para que veáis que siempre es lo mismo. Entonces, digo para cuando tengas que hacer las aplicaciones, como una derivada suelta puede que sí, pero eso no se suele preguntar. ¿Vale? Entonces, fíjate, la derivada de esto, pues tú dices, a ver, tengo el seno de una función de x, todo esto. Pues te lo aprendes, es el coseno de esa función, de la misma, esto se mantiene, por la derivada de esta función. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Lo voy a poner aquí. Pues a su vez es suma de 2. Será la derivada de esta más la derivada de esta. ¿Cuál es la derivada de esta? Pues a su vez es una exponencial. Sería e elevado a 3x por la derivada de 3x, que es 3, más la derivada de esto, que sería 2x. Bueno, algunos habrá liado ahí, pero espero que no. ¿Vale? Octava. Ya nos quedan muy poquitas. Igual a coseno de f de x. Bueno, pues ya me aprendo para siempre que la derivada del coseno es menos el seno. ¿Vale? Entonces sería menos el seno de f de x, y dirás, ¿y por qué has dejado aquí tanto espacio? Porque ahora todo ello, el menos el seno, va multiplicada por la derivada de f de x. ¿Vale? Por eso he dejado ahí el espacio, porque esto va multiplicando. Bueno, pues venga, al lío. ¿Cuál es la derivada de el coseno de x? Pues menos el seno de x. Fácil. Más difícil. Venga, si en vez del coseno de x fuera el coseno de, yo qué sé, 3x a la sexta menos 25. Pues la derivada sería, a ver, del coseno de una función, pues sería menos el seno de esta función, voy a dejar aquí el hueco para la derivada, menos el seno de esa misma función, y ahora por la derivada de esta función, que es la de 25, 0, y la de esta, 6 por 3, 18, x a la quinta. Bueno, este paréntesis sobraba. Pues ya está. ¿Vale? No tiene mucho más. Venga, la novena. Hemos visto el seno, el coseno, ahora la tangente. Ven. La tangente de f de x. Bueno, pues a ver.
la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado. Y ahora, como siempre, por la regla de la cadena, por la derivada de f de x. Así de fácil. Pues venga. Si tenemos, por ejemplo, si mi función directamente es tangente de x, la más fácil, ¿cuál es su derivada? Pues 1 más tangente cuadrado de x por la derivada de x, que es 1. Ya he terminado. Si en vez de x tengo otra cosa más complicada, por ejemplo, a ver, tangente de, yo qué sé, 3x cuadrado menos x. Pues vamos a hacerlo. Pues atención, tengo la tangente de una función, esta sería mi función. Pues su derivada sería 1 más tangente cuadrado de esa función, estoy siguiendo esta regla, y todo ello por la derivada, según pone aquí, de esa función, que es 6x menos 1. ¿Vale? Pues venga, ya está, casi lo tenemos, dos más. Venga, décimo. Una muy importante sobre todo para las integrales. ¿Vale? Arco tangente de f de x. ¿Cuál es su derivada? Pues fíjate, cuando tienes el arco tangente de una función, es 1 partido por 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función. Esto lo puedo poner arriba. Pues venga, muy fácil. Si tengo arco tangente de x, esto no lo vimos el año pasado, pues sería 1 partido por 1 más, esta es mi f de x ahora. Por lo tanto, x al cuadrado por la derivada de x, que es 1. Ya está. ¿Vale? Una compleja. Pues en vez de arco tangente de x, tuviéramos arco tangente de, imagínate, yo qué sé, 5x cubo menos 6x cuadrado. ¿Cuál sería su derivada? Pues fíjate, sigues la regla. Arco tangente de f de x, esta es mi f de x. Pues sería 1 partido por 1 más tu f de x, que es esto. 5x cubo menos 6x cuadrado, todo al cuadrado, y todo ello multiplicado por la derivada de tu función de x, que es esta. ¿Que cuál sería? Pues atención, 15x cuadrado menos 12x. Pues esta sería. ¿Vale? Y luego ya para acabar, uy, que he hecho esto muy para arriba. ¿Vale? Para acabar, pues el arcseno y el arccoseno, ya poco usados, pero bueno, atención. Si tengo el arcseno de una función, su derivada es, atención, 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos f de x al cuadrado por f' de x. Te las tienes que aprender. Y entonces, venga, ejemplos. Pues a ver, si tenemos arcseno de x, pues su derivada sería 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, porque esta es tu f de x ahora, por 1, fácil. Y si en lugar de eso tuviéramos una f de x un poco más complicada, por ejemplo, 3x cuadrado más 2, pues ¿cuál sería la derivada? Pues atención, esta es mi f de x ahora. Pues muy fácil, 1 partido por raíz de 1 menos mi f de x al cuadrado, y todo ello por la derivada de f de x, que es esta, que sería 6x, tú podrías ponerlo arriba, más 0. Bueno, pues ya está, menos, queda una, vamos a incluirla dentro de esta, que en lugar de arcseno fuera arccoseno. Pues es lo mismo, pero con signo menos. Raíz de 1 menos f de x cuadrado por f', ahí va, madre mía, no sé si se ha visto lo anterior, por f' de x. Pues lo mismo. Bueno, si no se ha visto, se ve ahora. Vamos a hacerlo bien con el ejemplo del coseno, si no se ha visto ese cachito. Y entonces sería, atención, si igual a arc coseno de x, pues la y', aplico esta regla, sería menos 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, porque tu f de x es x. Y por la derivada de x, que es 1. ¿Vale? Y simplemente por último, si complicamos la f de x, arccoseno, pero ahora en vez de x, yo que sé, aquí pusimos que no sé si se veía, pero lo ponemos ahora, yo que sé,
2x cubo menos 8x. Pues su derivada sería, aplico la regla, atención, menos 1 partido por raíz de 1 menos mi f de x, que es esta, 2x cubo menos 8x todo al cuadrado, y ahora por la derivada de mi función de x, que la derivada de esto es 6x menos 8. Bueno, con todo esto, ahora lo que tenéis que haceros es poneros a derivar como si no hubiera un mañana, y primera tanda de derivadas de saber derivar muy bien para empezar a ver ya una por una todas las aplicaciones, que es lo interesante. ¿Vale? Venga, vamos, que esto ya queda poco. Chao.